La Edad Media es el periodo más largo de la historia secular y también de la historia eclesiástica. Data desde el fin de la Edad Antigua hasta la caída del Imperio Romano del Oriente. La Edad Media se desarrolló en tres escenarios geográficos culturales principales que fueron: primero, el mundo árabe musulmán; el segundo, el Oriente bizantino; y el tercero, el occidente cristiano europeo. En este último fue el ámbito principal de la historia de la Iglesia. La Edad Media, por ser uno de los periodos de la historia más largos, tuvo que ser dividida en periodos para poder ser estudiada con más facilidad. Entonces vamos a mirar esos tres periodos. La temprana Edad Media es el primer periodo, va desde el siglo V hasta el siglo VIII en el año 476. Es el año aceptado como inicial de la Edad Media. Bueno, vamos a mirar qué sucede en este año 476. Bueno, lo primero que sucede es la caída del Imperio Romano ante el embate que recibe de los ostrogodos y la invasión bárbara que consume a Roma. Bueno, sus costumbres también eran muy diferentes, eran menos civilizados a los ojos de los romanos, eran violentos y eran crueles. Arrasaron con sus campos y sus ciudades. La religión era diferente, algunos eran paganos, por lo tanto la fe empezó a debilitarse. La asimilación mutua entre bárbaros y romanos fue muy lenta y muy compleja. Duró varios siglos. Competían por mejores ubicaciones, también hubieron enfrentamientos armados, se optaba por vivir mejor en el campo, era menos inseguro y tenían un mayor acceso para los alimentos. También el arte y los estudios decayeron. La fe se mezcló con supersticiones paganas y culto a los santos. Encontramos una figura sobresaliente en este tiempo y fue Gregorio I Magno. Estableció vínculos pacíficos con los lombardos que invadieron a Roma. Le tocó administrar y reorganizar los bienes materiales de la iglesia. Le tocó combatir la peste y el hambre en la ciudad. Pero sobre todo desarrolló una actividad pastoral incansable, fundamental en tres aspectos. Primero, la redacción de tratados y de cartas. Lo segundo, el restablecimiento de la disciplina. Y tercero, el apostolado misionero. Pipino el Breve estableció alianzas estratégicas con el pontífice y sentó las bases de una íntima vinculación entre el poder secular y el poder religioso que caracterizó la Edad Media. La vida de la iglesia fue bastante agitada. Las alianzas y rupturas entre reyes y señores de los pueblos vecinos generó constantes rivalidades y violencia. Durante la temprana Edad Media se organizó el culto a los santos. Las reliquias se hicieron populares, se construyeron basílicas y templos, se generalizó el bautismo de los niños. En cada iglesia local había variantes y fechas de fiestas propias. En el siglo VII surge la expansión del Islam. Aparece Mahoma proclamando un nuevo mensaje en el año 622. Comienza la era musulmana con algunas obligaciones que eran peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida, dar hospitalidad al que lo necesitaba, orar varias veces al día. Constituyeron una fuerza militar potente. En el 638 se tomaron Siria y Palestina, incluyendo la ciudad sagrada de Jerusalén.
Aquí encontramos a Carlos Martel, padre de Pipino, los derrotó y evitó su avance. Tercer periodo. La fe se consideraba la base de la cristiandad. Los que no la compartían eran mirados como una amenaza social. También para satisfacer los sentimientos religiosos de mucha gente se empezaron a llevar a cabo las cruzadas. Fueron 9 expediciones religiosas militares. Partían de países europeos con la intención de llegar a Jerusalén y liberarlos del dominio del Islam. Estas cruzadas también fueron organizadas por los papas y por los reyes. De ahí surge una nueva forma de vida religiosa, que son las de las órdenes mendicantes. Los religiosos salían al encuentro de quienes necesitaban el anuncio de la palabra. Aquí podemos encontrar 2 figuras emblemáticas que fueron Domingo de Guzmán y Francisco de Asís. Se dieron también conflictos entre la iglesia y el poder civil. La religiosidad se volvió cuantitativa. Era más importante la cantidad de misas que asistieras que el espíritu con que participaba. La Reforma Católica fueron variadas. El Concilio de Trento fue, sin lugar a dudas, la principal, que marcó las normas a seguir y las pautas para la vida cristiana. Se llevó a cabo en 3 etapas entre 1545 y 1563, con varias pausas de años entre cada uno de ellos. Su objetivo principal fue reformar la iglesia, conseguir la unidad religiosa, organizar la cruzada contra los turcos. La primera se extendió desde 1545 a 1549 y se ocupó de la doctrina, de conceptos acerca de la Biblia, de la tradición, del pecado original, de la justificación, de los sacramentos y del bautismo. El segundo periodo fue desde 1551 a 1552. Sus temas fueron la Eucaristía, la penitencia y la extrema unción. Y el tercer periodo fue desde 1562 a 1563. Sus temas fueron la misa, el matrimonio, el orden sagrado, las líneas generales del episcopado y el bajo clero y los regulares. Este concilio terminó el 4 de diciembre de 1560.